Que exigimos la salida inmediata del señor Daniel Ortega y de la señora Rosario Murillo. En el número 1, ¿hasta cuándo? Este jueves empezaron en Nicaragua 3 días de protestas contra el presidente Daniel Ortega. Los manifestantes exigen la renuncia del mandatario y elecciones inmediatas. Miles de personas provenientes de diversos sectores de la sociedad nicaragüense salieron a las calles en Managua, la capital, y otras ciudades como Masaya. La oposición ha convocado a un paro nacional para este viernes y lo que llaman una gran caravana para el sábado. Según grupos de derechos humanos, más de 260 personas han muerto desde que inició la violencia a mediados de abril, pero el gobierno pone la cifra en 46. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos a continuación. Y les pido que para esta primera media hora me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclumarchas. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. De la sociedad nicaragüense que apuesta por el cambio. Son los mismos que este jueves llenaron las calles de Managua para exigir el adelanto de las elecciones. Miles de ciudadanos de a pie pidieron justicia y paz bajo el lema "Juntos somos un volcán". Esta vez no hubo represión. La marcha de hoy fue el primer gran evento de lo que serán 3 días de protestas. 3. La de este viernes será una jornada de paro nacional y para el sábado hay organizada una caravana de automóviles. El gobierno también prepara sus marchas. El pulso entre gobierno y oposición parece no tener fin en Nicaragua. Mario Medrano estuvo en la protesta y nos envió el siguiente informe desde Managua. Miles de ciudadanos autoconvocados participaron este jueves en una marcha bajo el lema "Juntos somos un volcán", con un propósito muy definido. ¡Justicia! 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 Demandamos justicia y democracia, pero a un solo grito le decimos que se vayan. Ese es el clamor de toda Nicaragua, el clamor de esta alianza, el clamor de la coalición, el clamor de los chavalos que están atrincherados y el clamor del que está en los tranques. Que se vayan en realidad. La desestabilización del país a causa de la presencia de Ortega en el poder. Es por eso que insistimos que él tiene que presentar su renuncia como mandatario. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reconoce un total de 251 fallecidos, mientras el gobierno reconoce 46. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe presentado este miércoles, aseguró que 264 nicaragüenses han perdido la vida desde el inicio de las protestas. La reunión de ayer fue un avance para Nicaragua. Creo que la posición del secretario general ha sido ya mucho más contundente, más clara. El informe de la CIDH le ha dicho al mundo qué es lo que está pasando en Nicaragua y nos alegró ver que la posición de los países que han aceptado el informe ha sido cada vez más contundente. El gobierno del presidente Ortega está planificando una concentración en los próximos días para celebrar el 39 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Mario Medrano, CNN, Managua. Las protestas en Nicaragua y la situación política y social en el país centroamericano, eso es nuestro primer tema de hoy. Lo hablamos con mi primer invitado. Le doy la bienvenida a Conclusiones a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, quien nos acompaña vía Skype desde Managua, Nicaragua. Gracias por acompañarnos, Monseñor Álvarez. Bienvenido a Conclusiones. Para empezar, ¿qué nos puede decir de la primera jornada de protestas de este jueves? ¿Participó la iglesia de alguna forma en especial? Bueno, según entendemos, Rafael, la jornada de manifestación cívica de este día fue masiva. Nosotros como iglesia obviamente no participamos en este tipo de marchas y manifestaciones debido a que somos mediadores y testigos en el diálogo nacional y nuestro papel debe de ser siempre ecuánime. Sí, pero la Iglesia Católica y más específicamente la Conferencia Episcopal, Monseñor Álvarez, habían estado actuando como mediadores entre el gobierno y la oposición. ¿Seguirán actuando ustedes en ese papel aún después de las agresiones que sufrieron
el lunes el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Valdemar Stanislao Sommertag en la Basílica de San Sebastián de Diriamba. ¿Cómo queda el diálogo? Quiero preguntarle también esto. ¿Cómo queda después de este ataque de las turbas? Nosotros continuaremos como mediadores y testigos por diversas razones. En primer lugar, creemos que el diálogo nacional es la única instancia de legitimidad que queda en Nicaragua. En segundo lugar, porque ni el gobierno ni la Alianza Cívica se han levantado del diálogo nacional. En tercer lugar, porque los organismos de derechos humanos que están ya presentes en Nicaragua, como la CID con el MECENI, el Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua, el mismo GA, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea, están estrechamente vinculados a la Comisión de Verificación y Seguridad que se estableció en el diálogo nacional. Y una razón también muy importante es que todo el andamiaje internacional, toda esta estructura internacional que se ha ido formando alrededor de la situación de Nicaragua, tiene como plataforma el diálogo nacional, de tal manera que continuaremos adelante. Monseñor, ¿cómo se sintió usted al ver las imágenes de los actos vandálicos que ocurrieron en la Basílica de San Sebastián? En muchas tradiciones, en diferentes países, no necesariamente solo de la Iglesia Católica, los templos son lugares sagrados, son lugares de santuario, y estamos viendo las imágenes a medida que le hago esta pregunta. ¿Lo sintió como una ofensa? ¿Cómo interpretar lo que pasó el lunes en esa Basílica de San Sebastián, Monseñor? Naturalmente nos sentimos lastimados e indignados, no solo directamente en la persona del señor nuncio apostólico, de su eminencia el cardenal Brenes y de Monseñor Silvio Báez, sino que en ellos a toda la iglesia nicaragüense. ¿Resultaron heridos, Monseñor? Claro, sí, por supuesto que hubieron golpeados, heridos, por supuesto que hubo una agresión directa que nosotros la leemos en dos sentidos, en dos aspectos. Primero, que definitivamente se viene contra todo que lo que se pueda en contra nuestra, en contra de la iglesia. Y segundo, que si ya tocaron a los pastores de la iglesia, pues entonces, ¿qué se puede esperar contra la población civil? Además de lo que ya ha sucedido de violencia y de arbitrariedad contra la ciudadanía. Monseñor, ¿cómo se explica usted el odio de algunas de estas turbas hacia la iglesia? ¿Los consideran a ustedes como parte de la oposición? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues es probable que nos consideren como oposición, aunque los hechos indican otra cosa. Recuerden ustedes que el mal por su propio peso cae. Nosotros en el diálogo nacional y en todo este conflicto hemos mediado para salvar vidas, sin distinción, y tenemos constancia y tenemos datos veraces de toda persona que hemos logrado custodiar en su integridad física y moral, sea de uno o de otro lado. Monseñor, ¿cómo describe el ambiente que vive Nicaragua en estos momentos? Al principio del programa comentábamos que se inician 3 días de protesta de la oposición. El oficialismo está convocando a una conmemoración por el 39 aniversario de un logro sandinista. Existe la posibilidad de enfrentamientos. Ya son 86 días desde que iniciaron las protestas. Los muertos se cuentan por cientos, los heridos superan con mucho el millar. ¿En dónde va a parar esta situación, Monseñor? Yo creo que el secretario general de la OEA, el secretario ejecutivo de la CID y el alto comisionado de las Naciones Unidas, en sus respectivos momentos, han descrito muy bien la situación que está sucediendo en Nicaragua. El secretario general de la OEA el día de ayer en el Consejo Permanente habló de que Nicaragua es hoy víctima de violencia, represión, asesinatos cuyas consecuencias han sido absolutamente nefastas para el país.
y dijo que el país está retrocediendo a condiciones de barbarie. Eso ya indica la situación que está viviendo Nicaragua. Luego él continuó, algo que en Nicaragua no es un secreto para nada, al contrario, se actúa a vista y paciencia de las altas autoridades, las fuerzas policiales y paramilitares vinculadas al gobierno, y las muertes que ya aproximadamente van alrededor de 350 personas fallecidas, los encarcelados, los enjuiciados ilegalmente, las personas desaparecidas, los vulnerados. El alto comisionado para las Naciones Unidas habló de violencia y de represión, igual que la CID. Bien, monseñor, voy a pedirle que se quede con nosotros un momento. Tengo que marcar la primera pausa del programa en esta conversación, pero al regresar le tenemos lo siguiente, y además les recuerdo de una vez que pueden dejar sus comentarios en nuestra página de Facebook, facebook.com/.